al maestro Ricardo Sevilla, que ha esperado pacientemente para hablar sin pelos en la lengua. El maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza en la X, antes Twitter, con sus hilos, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido maestro Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Un abrazo a la distancia. Un abrazo recibido y plenamente correspondido, querido Vicente, me va muy bien, muchísimas gracias. Estaba yo escuchando a Mike Vigil con gran provecho, una de las grandes autoridades en temas de narcotráfico, sabe muy bien sobre el asunto y pues bueno, está develando aquí cosas que nosotros sospechábamos. A mí no me da ninguna confianza lo que dice María Scherer, que efectivamente no tiene ninguno de los atributos, no heredó ninguno de los atributos intelectuales ni periodísticos que colmaban la vida de Julio Scherer García, el director, exdirector del periódico Excelsior, porque aunque usted no lo crea, hubo una época en donde el periódico Excelsior tenía cualquier suerte de personajes escribiendo ahí, haciendo auténticamente periodismo. Y bueno, Julio Scherer salió, ya sabe usted, el golpe a Excelsior, Díaz Ordaz, viene Proceso, viene Plural, vienen un montón de cosas. Bueno, nada de eso se le pegó a María Scherer, nada de eso se le pegó a Julio Scherer Ibarra, pero en fin, estos personajes han tratado de colgarse de la fama periodística que tuvo su padre, y en el caso de María Scherer, es cuñada de Margarita Zavala, pues bueno, sale y dice que tuvo una entrevista. A mí me parece que ahí hay, como dicen en mi barrio, pues ahí hay mano negra. Yo no creo que esa entrevista se haya llevado a cabo. Hoy la reportera de Proceso, la corresponsal de la Mañanera, ni siquiera sabe cómo se llama Ismael El Mayo Zambada, dice otra cosa, pero le hace el planteamiento a la doctora Claudia Sheinbaum, y bueno, nada que ofrecer en la revista Proceso, otra vez una nota de relumbrón y a todas luces un montaje, mi querido Vicente. Pues montaje tras montaje, tergiversación tras tergiversación. Ya viste lo de Salvador García Soto, lo de Anabel Hernández, esperamos las grabaciones. Y ahora, traidores a la patria, dice la presidenta, en relación a este planteamiento que hace Hans Salazar, a quien le mando un abrazo. Ayer me tocó saludarlo personalmente. Mi querido Ricardo, pues que se ponga el saco a quien le quede, ¿no? Porque, por cierto, hay muchos que se ponen el saco unitalla de traidores a la patria por lo que escriben, por lo que dicen, por lo que están esparciendo, Ricardo Sevilla. Así es, y es que lamentablemente son legión y efectivamente les podría quedar muy bien el saco, porque la doctora Claudia Sheinbaum es experta, yo diría que es una sastre tremenda, porque da este mensaje a los conservadores. Y mira, Vicente, los conservadores quisieran que regresáramos al siglo XIX, estos personajes que no se cansan de mirar hacia el pasado, muy nostálgicos, pensando en aquella mentira de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy dispuesto a creer eso. Ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, no, no. No es así, no es verdad. Pero estos personajes tienen una idea vieja, tienen una idea caduca sobre la política y sobre el pueblo de México, que eso es lo más peligroso. En las redes sociales, personajes inefables que ya no vamos a enumerar porque no vale la pena, piden la intervención de los gobiernos extranjeros, piden la intervención de Estados Unidos, la intervención de España. Usted los ha leído una y otra vez, los leyó ayer, los leyó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el sexenio pasado, porque es lo único que hacen. Le piden a Trump, le piden al rey que venga y que solucione, dicen, los problemas que tiene este país. Estos personajes son los vergonzantes herederos de Miguel Miramón. Dice la doctora Claudia Sheinbaum, habla de Miramón, aquel líder conservador del siglo XIX, conocido precisamente por su vergonzoso papel en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa. Un completo cretino. ¿No recuerdan que este personaje ascendió al poder
como presidente interino, y ahí, gracias precisamente a esa visión conservadora que lo impulsó, que lo defendió, se puso a enfrentar justamente a los liberales, especialmente tenía una animadversión contra Benito Juárez, el capitán, diríamos, de los liberales, y estos personajes en la derecha, Vicente, no recuerdan, o yo no diría que no recuerdan, simplemente no saben, porque son burdos, porque son estúpidos, porque son ignorantes, porque no leen ni conocen la historia de este país, no recuerdan que el gobierno de Miramón buscó restaurar el papel de la Iglesia Católica, y establecer un estado confesional. Sí, querían que la iglesia les tomara confesión a todos de manera obligatoria. Eso lo propuso Miramón. Y a mí, en este caso, lo más peligroso me parece que todavía haya personajes en esta época que defiendan al conservadurismo. Defender el conservadurismo, Vicente, es defender una tara social sin más. Las miradas conservadoras de los políticos, de los periodistas, entre comillas, y de ciertos grupos sociales han causado muchísimo daño al perpetuar desigualdades sociales y limitar el progreso. Ellos dicen que están a favor del progreso, para nada, no son progresistas. La gente lo sabe, y la gente que milita y que simpatiza con ellos, si fuera un poquito más a fondo, dejaría de simpatizar con ellos y entenderían que este tipo de enfoques, sin duda retrógradas, defienden roles tradicionales que han marginado históricamente a ciertos grupos en nuestro país. Ya lo hemos visto, el conservadurismo una y otra vez se opone a las reformas educativas, se opone a las reformas sociales. ¿Qué es lo que hacen? Intentar favorecer a un orden social rígido, el famoso statu quo que ignora las necesidades contemporáneas. Vivimos, aunque ellos no lo quieran ver de esa manera, en el México contemporáneo, y no lo entienden, no lo van a entender porque son cerriles, y además porque el conservadurismo, Vicente, viene de la mano de los privilegios, viene de la mano de una visión elitista, de una visión de castas. Y esta resistencia al cambio que tienen estos personajes ha propiciado que estos grupos no se adapten, no puedan entender ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, ya no digamos en lo cultural, en lo artístico, los desafíos, los muchos desafíos sociales que exige una nación contemporánea. Es el México contemporáneo, aunque Guillermo Sheridan, ese conservador ramplón, piense otra cosa. Los conservadores, Vicente, ya lo hemos visto, lo hemos atestiguado, exacerban los problemas en lugar de resolverlos. Ahí están atizando estas críticas malavidas y malhadadas en las redes sociales. Echémosle un ojo, por ejemplo, a la historia de la educación en nuestro país y vamos a ver el daño que le ha hecho el conservadurismo a los estudiantes y a las escuelas. No podemos ser ciegos ante la realidad. Neguémonos a eso. Si hacemos un examen minucioso, nos vamos a dar cuenta de que la mirada conservadora en la educación de este país ha causado muchísimos efectos negativos. Ahí están, a la vista de quien los quiera ver, de quien los quiera recordar, porque recordar es muy importante en un proceso de transformación. Acuérdese nada más de la rigidez y de la mirada cuadrada de muchos educadores conservadores. Nosotros vivimos, tú y yo, Vicente, en una época, y mucha gente que nos ve y que nos escucha también, en una época donde los profesores se comportaban de una manera distinta. Recuerde su juventud, su adolescencia, su infancia en las escuelas, cómo era. Los profesores en su mayoría promovían desde el conservadurismo un enfoque rígido. ¿Qué hacían? Pues priorizar la obediencia, la memorización. Tómate esta biografía, esta monografía, te paras ahí, la recitas. Y eso hacían, priorizaban la obediencia. Siéntate, cállate. Oye, estoy en desacuerdo con eso, profesor, te callas. Memoriza y listo. Eso limitaba el desarrollo del pensamiento crítico y de la creatividad.
porque usted no lo va a creer. Pero aquí mismo, en esta calle, en este barrio, lamentablemente hay todavía miradas conservadoras que todavía enfrentan esas secuelas, justo por esa formación, porque hay muchos personajes que se formaron bajo aquel enfoque conservador y tienen un pensamiento burdo y retrógrada, y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa triste razón de ser? La mirada conservadora, como es vieja, como es ajada, pretende que se excluyan temas contemporáneos en la mesa de la discusión. ¿Qué temas son los contemporáneos? La diversidad sexual, los derechos humanos, la crítica, y eso, al oponerse a ello, van perpetuando pues una serie de desigualdades, de segregación escolar. Eso es muy terrible, la segregación escolar. Hoy podemos ejercer la crítica en todos los lugares de este país, en todos, en cualquier localidad, en cualquier municipio, en cualquier regiduría, en cualquier calle, en cualquier avenida. Antes eso no se podía hacer porque la educación servía a las élites conservadoras y tenía la educación centralizada y luchaban a brazo partido. Bueno, no luchaban porque estaban aplastados a dos nalgas en sus oficinas, pero se afanaban porque esa visión centralizada y conservadora continuara. Ellos buscaban y siempre han buscado el centralismo, y eso también tiene una razón, una sin razón de ser, porque la centralización del control educativo, ¿qué es lo que hace? Inhibe la autonomía de los estudiantes, de los docentes, y levanta, erige una muralla en la participación de la comunidad educativa. ¿Qué es lo que hace eso? Favorece un sistema, nuevamente, insisto, de castas, de élites. Y eso es lo que no quieren volver, no, es lo que no quieren ver los conservadores, mi querido Vicente. Quieren volver a Miguel Miramón. Así es. Y bueno, hablando de estos personajes, están al nivel, yo nunca pensé decir eso, pero están al nivel del loquillo de Gilberto Lozano, mi querido Ricardo Sevilla. Gilberto Lozano, aquel de las casitas de campaña que se elevaban por los cielos, al que lo castigaba la Virgen, ¿no? Le caía encima. Aquel que me tiraba calabaza y que un día lo mandé a chingar a su madre aquí en vivo y en directo sin censura, pues quedó muy afectado. Anda haciendo encuestas que dice que para declarar a Monterrey como Texas, ¿no? Una república independiente. No es broma, no es broma. Vea y escuche. Hola amigos, hoy es enero 15 del año 2025, soy Gilberto Lozano, un vocero más que lucha por la independencia de la Regia República de Nuevo León. Como tú seguramente lo sabes, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, en pleno, en forma unánime, aprobó este ejercicio democrático de preguntarle a los ciudadanos de Nuevo León qué quieren como futuro para sus familias, para su terruño. La pregunta es clara, pero esa no habrá que contestarle en este momento. Pero dice así: ¿aprobarías que el Estado de Nuevo León fuera un país independiente y que más allá de su posición libre y soberana también sea independiente del Pacto Federal? Todos sabemos el rumbo que ha tomado el Pacto Federal de... Por favor, díganme que estoy... es una pesadilla, no puede ser posible. Este Gilberto Lozano es un loquillo. Pero así como él, Laura Zapata, la gran analista de Atypical de ahí del changarro de Alarraqui, que le tira basura a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero está extasiada por Trump. Hablando de traidores y traidoras a la patria. Palacio están temblando. El gringo ya regresó. Y los títeres de López no saben ni qué pasó. Sheinbaum dice estar tranquila, pero suda la ansiedad porque Trump les advirtió: si no cumplen, viene el golpe y tempestad.
Marcelo juega al sumiso. Mr. Trump, no nos maltrate. Pero el güero le responde, ya sé bien quién eres, cuate. Los gringos quieren respuestas, ya no quieren simulacros. Quieren nombres, quieren pactos, quieren al en el marco. La DEA ya hizo su lista y el FBI también. Cuando empiecen las redadas, nadie escapa de la ley. Claudia finge diplomacia con ese inglés de salón, pero Trump la mira fijo. Speak louder, por favor. Ella pide que confíen, que ¿Es no en hay serio? nada que... ¿Es en serio? Ya no sé si está más loco Lozano, que quiere independizar a Nuevo León, o la señora esta. No manches. No, 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 no. O Acosta Naranjo. Sí, el que no ha ganado nada, algo en la vida. El que siempre ha sido plurinominal y ha vivido de la chichi de los partidos políticos. Ahora dice que... A ver, échalo, David. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarlos en este inicio de año de nueva cuenta, con buenas noticias. Por pláticas que hemos sostenido con las autoridades electorales, hemos decidido solicitar que el próximo 22 de enero podamos usar las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para ir a entregar personalmente nuestra solicitud para iniciar los trabajos para la formación de una nueva fuerza política y ciudadana para este país. No, no, Vamos a... no, 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 don Ricardo Sevilla. Yo sé que quieres hablar también del INE y quieres hablar de lo que se viene para el 1 de junio y los dineros. Pero, ¿y estos tres chiflados qué? O sea, uno que se hace chaquetas mentales con un nuevo partido político cuando despedazaron al PRD entre él y los chuchos. La otra señora con versos alabando a Trump y atacando a la presidenta de México. Y el otro pendejo, pues ya de plano, ¡viva Nuevo León! No, te escucho, Ricardo Sevilla. Bueno, aquí yo creo que en mi infancia gané más estampas jugando volados de lo que ha podido ganar Acosta Naranjo en toda su trayectoria. No ha ganado un cacahuate, lo ha perdido todo. Y bueno, pues un personaje al que le gusta la jarra, y cuando te gusta la jarra de manera tan desmesurada, pues ahí está Felipe Calderón, Acosta Naranjo y todos estos personajes que les gusta la jarra y no saben qué decir ya cuando están achispados. Mira, yo creo que aquí sobre Avenida de Tlalpan está la unidad de medicina familiar número 10 y tiene su hospital de psiquiatría. Ahí deberían de ingresar a Laura Zapata. Es 16 de enero. 16 de enero, yo estoy escuchando una calaverita. Eso fue en noviembre. ¿Por qué está diciendo una calaverita ahí en Atypical TV? Solo el diablo y las calaveras que le pelan los dientes lo saben. Yo estoy muy decepcionado porque antes este tipo de personajes estaban ahí y ya veo por qué, no tenían ningún tipo de oposición y estaban ahí como líderes de opinión, estaban como los grandes actores y la gente lo pensaba. En algún momento lo llegaron a pensar y dijeron, bueno, pues este tipo de personajes probablemente sean algún tipo de referente, pero no son más que conservadores. El conservador, ¿qué es lo que hace? No necesitamos meternos a la etimología de las palabras para entender qué es un conservador. Quiere conservar las cosas como son, quiere que el statu quo permanezca así. Y si algo temen en Letras Libres, en la revista Nexos, en la revista Siempre de Beatriz Pajés, en la revista Vértigo que tiene Ricardo Salinas Pliegos, es precisamente la crítica, que la población acceda a un tipo de comunicación distinta, como la que se está haciendo aquí Sin Censura, que tenga un tipo de educación progresista. ¿Por qué le teme tanto el conservadurismo y estos soquetes que estamos escuchando a la educación,
a la educación particularmente progresista y no conservadora, pues por varias razones muy importantes. ¿Por qué? Porque la educación progresista, insisto, fomenta la participación crítica, promueve el pensamiento indócil y yo diría el aprendizaje experiencial y de investigación, porque ay carajo, cómo le temen estos oquetes al pensamiento crítico y a la investigación. Lo hemos visto cómo palidecen o cómo tiemblan cuando les presentamos justamente las investigaciones, los datos duros. Las cosas están cambiando y no lo van a poder parar. A mí me parece que están cambiando, de hecho, a pasos agigantados, y esto decíamos al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se va a llevar tiempo, sí se está llevando tiempo, pero francamente, Vicente, no tanto tiempo como yo me hubiera imaginado. Están cambiando las cosas a pasos agigantados. Los conservadores, estos neoliberales, estos tontos, están perdiendo hasta en sus propios foros. Yo he visto para efectos estrictamente críticos este tipo de programas y veo que en el chat hay mucha gente que entra y les da durísimo, les da durísimo. ¿Por qué? Porque estos personajes están fuera de madre. Yo veo, por ejemplo, lamentablemente en la UNAM cada vez hay más conservadores, pero en la Universidad Iberoamericana no me lo esperaba. En la Universidad de Anáhuac es posible encontrar alumnos críticos que se han logrado quitar el corsé del aprendizaje conservador y ahí están justamente haciendo esta crítica que estos personajes temen. A mí me parece eso muy relevante y cuando no haces esto y no lo difundes, pues entonces está haciendo lo que proponía la doctora Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera, simple y llanamente un traidor a la patria. Eso es lo que son, Vicente, unos traidores. Ellos quieren tener privilegios, ellos quieren estar becados, ellos quieren recibir chayote, quieren vivir del presupuesto porque son vampiros, vampiros conservadores que le han chupado, estaban acostumbrados a chuparle transeccionalmente la sangre al pueblo de México. Y como nadie les está haciendo caso, pues entonces salen y dicen este tipo de calaveritas, este tipo de estupideces, y entonces se ponen miramonescos. Llaman a las potencias extranjeras, llámenle a Estados Unidos, llámenle a Trump, llámenle a España, llámenle al rey, que venga y que nos salven, dicen estos estúpidos. El estúpido payaso Broso estaba ahí en un carrito con su amigo Loretito diciendo esta clase de estulticias. El injerencismo, Broso, Víctor Trujillo, entiéndelo por favor, es meterse las fuerzas extranjeras en asuntos internos de otros países, pero tú como eres un traidor a la patria, pues has olvidado el terrible daño que le ha causado el injerencismo a nuestro país. Afortunadamente hoy, mi querido Vicente, México es un país libre, aunque le duela a los conservadores, aunque les punce en el asterisco. Oye, Ricardo, para cerrar, si me permites, hemos hablado de la decadencia en TV Azteca, los problemas que enfrenta Grupo Salinas, y en su momento hablamos de la salida de la dirección de la presidencia de Televisa de Emilio Azcárraga Gallán, el hijo del Tigre Azcárraga. Se está cayendo a pedazos Telerisa, ¿eh? Se está cayendo a pedazos. Estaba viendo el valor de sus acciones. Está por la calle de la amargura, pero me están informando que ya han desaparecido Televisa Sonora, ojo con esto, y que hay despidos masivos en Televisa Monterrey, en Televisa Tamaulipas, en Televisa Guerrero y, como le decía, en Televisa acá en Sonora, y que por lo menos hay 70 personas despedidas. A mí obviamente no me da gusto esto, ¿eh? Pues porque pues, son colegas, por más que me la pongan como me la pongan, la gente de abajo siempre es la que sufre más, pero esto confirma lo que hemos venido señalando. Los medios corporativos están en crisis de credibilidad y en crisis financiera y en crisis operativa, y no la
la está pasando bien Televisa. Por más que hayan hecho acuerdos con Univisión, bueno, el propio Jorge Ramos se fue a la chingada ya de Univisión, ya no le pagaron su millonario salario, sería una chingadera, ¿no? Que a Jorge Ramos le pagaran lo que le pagaban y la gente de abajo, pues siendo sacrificada laboralmente hablando. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿algún comentario sobre esto? Sí, desde luego. Hemos dicho una y otra vez que la manera de comunicación, de comunicar, de informar, está cambiando. Decíamos hace ya varios años, ya se puede contabilizar los años, que el periodismo se está haciendo en otra parte, que se está practicando con mayor responsabilidad, con una visión humanista en otros medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? En los medios de comunicación independientes, en las redes sociales. Y en las redes sociales usted también tiene que hacer diferencias, porque hay medios que se presentan como independientes y no lo son. Ahí es el caso justamente de N+, que tiene un portal, pero intentaron cambiarle la identidad, el logo a Televisa, se lo cambiaron y dijeron, vamos a ver si pega. No pegaron. Hoy están saliendo por la puerta trasera, ellos no quisieran terminar de esa manera. Imagínese usted nada más, Emilio Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga, no se hubieran imaginado nunca que su nieto, su hijo, iba a terminar apartándose del grupo Televisa, siendo señalado por ser uno de los personajes líderes del cártel del fútbol, del FIFA Gate. Nunca se lo hubieran imaginado que este personaje hubiera estado envuelto en escándalos y que no los hubieran podido parar con sus medios de comunicación. Están no solamente en crisis y en descrédito, sino que simple y sencillamente en unos años los veremos difuminados. Nunca más van a tener ni el poder ni la influencia sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo que en algún momento tuvieron. Nunca más la gente se va a volver a poner en manos de estos personajes mentidores profesionales, y que no se nos olvide nunca, para su descrédito, los nombres de Guillermo Ortega, de Guillermo Ochoa, de Jacobo Zabludovsky, hasta de Lolita Ayala y de este miserable Joaquín López Dóriga. Ahí estarán en la mesa, en el Museo de las Bestias Negras. Y Loret. Ay, Loretito, ese también. Es que como ese nació en el descrédito, pues ya, pero tiene razón, formó parte de las huestes de Televisa, el único alumno, yo creo que de López Dóriga, y que sí lo logró superar en mendacidad, en estulticia y en montajes. Mi querido Ricardo Sevilla, sigue haciendo enojar a la fachiza en X con tus hilos. Yo también apoyo, suscribo lo que dice Nacho Rodríguez, que el periodismo que está realizando está marcando diferencia, aunque les arda a muchos y critiquen a El Chapucero. Lo publicó hoy en redes sociales y suscribo. Me da mucho gusto que reconozca lo que se está haciendo también desde tus trincheras, desde esta trinchera. Y mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, precisamente para que amor con amor se pague? Claro que sí, querido Vicente. Muchas gracias a Nacho Rodríguez, el Chapucero, por esta deferencia que tiene, no solamente conmigo, sino con este espacio Sin Censura, porque es justamente aquí donde nosotros le damos visibilidad a este tipo de trabajos, a este tipo de reportajes, que son reportajes, usted lo sabe, con datos duros. Nos gusta ese tipo de periodismo y le vamos a seguir ejerciendo. Ahora sí que, como dicen aquí en mi barrio, yo soy de barrio, y entonces en mi barrio dicen, vamos a llegar hasta donde tope con este periodismo de investigación, de corte desde luego humanista. Y bueno, síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, quién sabe qué X hice ahí, pero bueno, una X ahí, @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en el podcast Datos Duros, síganos, ahí vamos, llegamos a los 1000 seguidores, somos bien poquitos, pero vamos, llevamos unos días, entonces síganos impulsando ahí en este podcast, ahí vamos pian pianito y llegando precisamente al corazón de la información y al corazón del pueblo de México. Síganos,
síganos aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.